El panorama de la literatura peruana, tomada por estas fotos maravillosas de Carlos Chino Domínguez, tiene en este retrato, en esta composición, a don Alejandro Romualdo, muerto, Washington Delgado, fallecido, Carlos Eduardo Zabaleta, muerto, Javier Sologuren, muerto, Paco Bendezú, muerto, Mario Florián, muerto, Pablo Guevara, muerto, Antonio Cisneros, muerto. Están vivos Marco Matos, Miguel Gutiérrez, Carlos Germán Belli y don Osvaldo Reynoso. Don Osvaldo Reynoso, hoy día en Uno por Uno, nuestro programa Literatura y el Perú. Don Osvaldo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. ¿De dónde? Lo veo que está con las maletas ahí. ¿De dónde viene usted? De Bogotá. ¿Qué ha hecho usted en Bogotá? Bueno, yo recibí una invitación muy amable de parte del viceministro de Cultura. Y acepté la invitación de formar parte de la delegación peruana. A los pocos días me llegó la programación y eso me sorprendió. Me sorprendió porque solamente se me ponían en dos mesas redondas, una mesa redonda de una universidad, ¿no? Me sorprendió porque las veces que me han invitado a ferias internacionales o ferias acá en el Perú, siempre me han dado un espacio para que hable de mi obra. Hasta el momento, más o menos, tengo un cálculo de 12 libros publicados. Y no es vanidad, pero me parece que es necesario que yo aproveche una feria para hablar de mi obra, ¿no? Eso me llama la atención. Y al encargado de la feria, un tal señor Dante Trujillo, le hice saber mi inquietud. Inmediatamente hicieron un cambio, me pusieron una mesa redonda sobre la narrativa del cuerpo. Yo que iba a ir a Bogotá a hablar de la narrativa del cuerpo, si tenía otros problemas más importantes sobre la literatura peruana que hablar. Y luego me dieron 45 minutos, y en un día, lunes, de poca afluencia la gente. A mí me pareció que algunos organizadores de la feria, en cierta forma, estaban ejerciendo una taimada y perversa censura frente a mi obra. Y eso lo digo con respaldo. Y sé lo que digo, ¿no? El día domingo me dieron libre, me llevaron a Bogotá. Y el día libre no tuve ninguna participación en la feria. De tal manera que con un novelista trujillano, Mauricio Málaga, nos fuimos a las plazas y a los parques del centro de Bogotá, como siempre lo hago en plazas y parques acá en el Perú y a donde voy, porque sé que ahí voy a encontrar mis pares. Nos sentamos en un banco y comenzamos a hablar de la literatura peruana. Y la gente comenzó a reunirse. ¿Eso no estaba en el programa? Nada. Me dejaron libre el domingo. ¿Ya? Fue por propia iniciativa. ¿En un parque público cualquiera? En el centro, ¿En el centro en de la Bogotá? Candelaria. Ya. Hemos estado en la Candelaria, en galerías, en la Macarena. Y luego se acercaron unos jóvenes, ¿no? Y les dijimos que queríamos ir a bares, a cantinas. ¿Ya? Y hicimos un peregrinaje por bares y cantinas, no solamente de estos barrios, sino de otros barrios populares, donde hablamos de la auténtica literatura peruana. Y ahí comprobé algo que me emocionó. Para los colombianos de cualquier edad, de cualquier condición social o económica, Gabito, Gabriel García.
Sí. con qué cariño, con qué amor hablan de Gavito. Es decir, en cada colombiano hay un Gavito. Nunca, solamente en el Perú, he visto esta compenetración con un escritor tratándose del Taita Arguedas. José María Arguedas. Cuando he estado en pueblos, diferentes pueblos del Perú, y hablo también con gente de parque, de calles y cantinas sobre literatura, lo primero que hablan es del Taita Arguedas. Y en Bogotá habla de Gavito. De Gavito. Me parece que ahí está la verdadera literatura de un pueblo. Don Osvaldo tiene 84 años, muy cierto. Sí. 12 libros. Y toda una vida dedicada a la literatura. Yo lo recuerdo cuando usted era muy joven, cuando recién había publicado el libro Los Inocentes, cuando vivía usted en el barrio de Santa Cruz. ¿Qué recuerdos tiene usted también de esa época, maestro? A mí siempre me ha gustado vivir en el Perú y vivir con mis pares. Y mis pares son la gente de digamos, profesores, estudiantes, ¿no? Nunca he querido ser un escritor arribista, porque amo el rostro de mi país. Y para mí, el rostro de mi país es el rostro de la gente pobre. Ese es el rostro de mi país. Y yo escribo para ellos. Por eso es que me preocupo porque el precio de mis libros más o menos esté a tono con el sueldo mínimo que gana la mayoría de peruanos. ¿Cuánto es más o menos cuesta un libro suyo, don Osvaldo? 10, 15 soles. A veces me invitan a colegios muy pobres y yo regalo mis libros, Regala su libro. a pesar de que no soy millonario. Con Osvaldo nos hemos encontrado en diferentes ferias de libros, en diferentes partes del Perú. Y él siempre tiene la peculiaridad de sentarse en las bancas, sentarse en los parques, ¿no? Y muy poco menos en los auditorios, ¿no? Quiere con la reunión con la gente, ¿no? Reunirse con las personas. Estuvo en Bernal. Sí. Hemos estado juntos ahí en la feria de Bernal, que es un pueblito ahí de Chura, por el Bajo Piura. ¿Qué recuerdo tiene usted de eso? Que es un distrito muy pobre y que la gente iba a comprar libros en burro, como te consta. Y que las editoriales se pusieron de acuerdo en poner el precio al alcance de la gente que iba ahí a la feria. Oiga, pero ahí habían escritores que yo no conocía realmente, un montón de escritores, una cantidad increíble de escritores, ¿no? De ahí de Piura, sobre todo, del norte del Perú. Sí. En este momento en el Perú hay un poderoso movimiento de pequeñas editoriales, de escritores que organizan encuentros, que organizan ferias, conferencias, etcétera, etcétera, sacan revistas, ¿no? Y parece que determinados grupos no los toman en cuenta, cuando esos son los que efectivamente representan la cultura peruana. Ahí hay que encontrar la cultura peruana, en las provincias, en los pequeños pueblos, jóvenes, viejos, que han dedicado toda su vida a la cultura, a la literatura. Y sin embargo, el centralismo capitalismo, dominado por determinados grupos, cuya obra publicada no tiene ninguna significación, son los que se arrogan el derecho, ¿no?, de ver quién representa el Perú. ¿Quién representa al Perú? Bueno, el que representa al Perú en este momento es don Osvaldo Reynoso. Yo les voy a pedir un ratito, una pequeña cortecito y luego regresamos. En Jesús María, en el barrio de Jesús María, en la casa de don Osvaldo Reynoso, en su programa Uno por Uno.
Osvaldo, usted tiene 12 libros desde el año 1955 con Luzbel, ese poemario emblemático allá en el Bar Palermo. ¿Recuerda usted cuál fue el libro que presentó encima de una mesa del mítico Palermo? Fue El escarabajo y el hombre. El escarabajo. Ahí está usted con su compadre Eleodoro Vargas Vicuña. Eleodoro Vargas Vicuña. Todo un personaje de don Eleodoro, ¿no? Claro. ¿Qué recuerdos tiene usted de esos años, Osvaldo? Que eran años de mucha actividad literaria y concurríamos con frecuencia al Bar Palermo, donde, al decir de mucha gente, era la mejor universidad. Creo que tú también lo has dicho. Sí, sí. La mejor universidad que había en el Perú, ¿no? Claro. Ahí aprendió uno de todo, Sí. ¿no? Todos los cursos. ¿Y qué pasó esa vez? ¿Cómo presentó usted su libro ahí encima de la mesa? Sucede que yo había publicado Los Inocentes y me trataron muy mal. ¿La crítica? Dijeron, no, digamos, algunos gacetilleros, ¿no? Dijeron que mi libro era pornográfico, que cómo era posible que un profesor escribiera tales groserías. Y cuando ya publiqué mi libro en octubre no hay milagros, hasta elevaron un documento al Ministerio de Educación para que se me retirara el título de profesor y se me impidiera el ingreso a los colegios. Me insultaron, me trataron mal, dijeron que esos libros deberían ir a la basura. A la hoguera. Ni siquiera a la hoguera. A la basura. Yo estaba dolido porque lo fundamental para mí es escribir. Ellos pueden decir lo que les da la gana, pero esos insultos, eso de todas maneras a uno lo hiere. Y yo cuando publiqué mi tercer libro, El escarabajo y el hombre, me paré en una mesa de Palermo, solamente enseñé el libro y dije una palabra un poquito grosera, que mandé al diablo a los críticos. Y ahí terminó la presentación. Han pasado los años. Yo no he cambiado ni he sacado una coma de mi libro Los Inocentes. Y el año pasado, el Ministerio de Educación ha sacado en licitación 56.000 ejemplares para repartirlo en todas las escuelas del Perú. Hace 50 años se prohibía el libro y a mí querían venderme a la basura. Yo siempre me pregunto qué hubiera pasado, cómo me hubiera ido de esta vida si después de tantos insultos me hubiera muerto. Pero ahora tengo la felicidad de ver que estaba en lo cierto y que mis libros se valoran a tal extremo de que se han sucedido y se suceden las ediciones de mis libros. Y eso me ha llegado, por la experiencia, me ha llegado a la siguiente conclusión. Que solamente hay dos críticos fundamentales para una obra literaria. ¿Quiénes son? El tiempo y el lector. Lo demás son pamplinas. Así es. Don Osvaldo, su libro lo leen los jóvenes en todo el Perú, en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica, traducidos y por aquí y por allá. Siguen teniendo esa juventud, siguen teniendo ese verdor, esa frescura de sus años cuando fueron creados, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿A qué se debe eso? Porque yo me renuevo en cada libro. ¿Qué son estas cosas que están aquí? Este es un libro que ya se va a publicar en Arequipa, que se llama Arequipa Lámpara Incandescente, ¿Ya? que es sobre mi infancia y mi adolescencia en Arequipa. Es una novela, No es novela. un cuento, Tampoco. un libro de poemas. Tampoco. ¿Entonces qué es? ¿Qué? ¿Qué cosa es? Te voy a decir lo que es. Un ensayo. Dice,
¿Qué cosa sería eso? Pero el tono general de esa conversación no tendrá ningún atisbo de un frío y planificado reportaje periodístico. Al contrario, procuraré que cada respuesta sea la elaboración de un texto literario en estético equilibrio entre la realidad real y la realidad ficcional, como todo lo que he escrito. Entonces acá es todo y nada. ¿Es el metalenguaje? Tampoco. No sé, esos términos yo no entiendo. Simplemente El contexto y la coyuntura. No, Tampoco. tampoco, ¿no? Nosotros siempre hemos conversado sobre el contexto y la coyuntura. Sí. Ese libro tiene que ver con el contexto. Hablo del amor, hablo de todo, ¿no? Claro. De todo hablo, ¿no? Usted es un escritor degenerado, diría ahora, don Osvaldo. ¿Qué? Un escritor degenerado, porque no tiene género. ¿Ah? Género literario. Ah, sí, claro. Mira, por ejemplo esto, ¿no? Mi madre escribía los poemas que más le agradaban en un cuaderno. Un día le pregunté por qué se tomaba el trabajo de copiar poemas de los libros. Tomó del estante Alma América de Chocano y buscó el soneto La Magnolia. Luego en su cuaderno ubicó la página donde lo había copiado. Me dijo, lee en voz alta primero el impreso y después el que he copiado. Apenas había cumplido los 12 años de edad y los versos escritos con la fina y artística caligrafía de mi madre me conmovieron más que los impresos, a tal extremo que a veces cierro los ojos, trato de poner en blanco mi mente y ahí resplandecen las letras escritas por mi madre como si fuera el mismo manuscrito de Chocano. No se sabe si es perla, ni se sabe si es llanto. Hay entre ella y la luna cierta historia de encanto en la que una paloma pierde acaso la vida, porque es pura y es blanca, y es graciosa y es leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida. De eso trata mi libro. Muy bien. Usted está produciendo a sus 84 años Sí, todos los días. todos los días. Esto ya sale en Arequipa. ¿Qué más tiene usted ahí? Inmediatamente va a salir otra novela, Huamanga, Huamanga. Ajá. Acá está. Huamanga, Huamanga. ¿Ya está terminado? Ya. Esto ya está en imprenta. Está Huamango, bien. Huamanga ya está terminado. Ya está para publicar. Ya está para publicar. ¿Tiene que ver con los años de la Guerra Sucia o no? Guerra sucia no. Nunca hubo en el Perú ninguna guerra sucia. ¿No ha habido guerra sucia en el Perú? ¿Qué? Guerra nomás entonces. No. El Perú es un país violento. Vinieron los españoles. Vamos a partir de los españoles. Durante el virreinato, ¿cuántos levantamientos de campesinos hubo? Varios, muchos. Muchos. Después, antes de la independencia, los movimientos independistas, que duraron más de 40 años. Después de la independencia del Perú, la guerra de los generales, que duró hasta mediados del siglo XIX. Siglo XIX. Luego vino la guerra con Chile. Luego vino la guerra de los bandoleros. Luego vino la rebelión aprista, donde hubo fusilamientos y matanzas. Luego vino lo de los movimientos de Béjar, de todo. Luego vino Sendero, luego vino el MRTA, ahora tenemos los narcos. Es decir, el Perú es un país que ha venido de guerra en guerra. El Perú es un país, ¿por qué? Porque como lo dijo Mariátegui, el problema fundamental del Perú es la tierra, y ese problema no se resuelve. Y mientras no se resuelva el problema de la tierra, seguiremos con violencia. Dígame, Osvaldo, ¿usted cree que esa violencia en el tiempo está reflejada en su literatura? En toda la literatura, en la verdadera literatura del Perú está reflejada. Hay que leer a Ciro Alegría, a Arguedas, Así es. a Miguel Gutiérrez, a Vargas Llosa, a Ribeiro
Esa es la verdadera literatura. En todo está. Así es. Está. En Fernando Cueto. Fernando Cueto es este novelista, escritor chimbotano. Chibotano, que se acercó a donde el señor Dante Trujillo a decirle que quería ir a la feria de Bogotá. Ya. Dijeron que ya todo estaba lleno. Él ha ido por su propia cuenta y ha sido recibido por una institución colombiana. Hablando un poco sobre la literatura actual, Osvaldo, ¿a quién usted considera que tiene un valor admirable? Hay muchos en provincias. Solamente yo destacaría algunos que me vienen a la memoria, ¿no? Claro, claro. Pero hay un movimiento. Hay todo un movimiento. En Arequipa lo tenemos a Orlando Maceira. Ajá. Sí, sí, lo conozco. Orlando Maceira. En Iquitos tenemos a Cayo Vázquez con su gran novela Hostal Amor. Ujú. En Trujillo tenemos a Mauricio Málaga con su novela El Malabarista. O sea, hay una En tradición que Puno se respeta, ¿no? Hay un gran movimiento de creación literaria en el Perú. Han aprendido de usted. No sé, pero yo creo que estos jóvenes, no tan jóvenes algunos, ¿no? Va a llegar un momento en que van a derribar las murallas del Lima. Correcto. Don Osvaldo, a 84 años, toda una vida en la literatura. ¿Qué memoria, qué recuerdo le parece a usted más sorprendente que le haya pasado? Que su viaje a China, su estadía en China, su regreso al Perú, su salud ahora, ¿cómo está? Perfectamente bien, Así, ¿no? perfectamente bien. Ya. Y ahora he iniciado la escritura de 2 libros. ¿2 libros más? 2 libros más. Un libro lo escribo en la mañana y otro en la tarde. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Gallo Gallina? El Gallo Gallina ya salió. Ya salió, ¿no? Sí, Ya es un libro también es de Huamanga. sobre Huamanga. Sobre Huamanga. ¿Y estos libros que está escribiendo en la mañana y en la tarde, cómo son? ¿Qué? Usted es bien ordenado, digo que se levanta a tal hora y tal hora. No. ¿Cómo es su rutina? Cuando tengo ganas de escribir, escribo. ¿Eso le recomienda usted a los jóvenes escritores? Nada más. Picasso dice que la inspiración te llega cuando estás trabajando. Cuando está trabajando. Y usted vive aquí solo. Sí. ¿Y cómo hace para soportar la soledad? ¿O no es soledad? ¿Qué cosa es? No, yo nunca me encuentro solo, Allá, como porque tengo una gran imaginación. una gran imaginación. Nosotros, lamentablemente, tenemos que imaginarnos que esta entrevista sigue, pero que el tiempo es el tiempo. Hemos estado en Uno por Uno con don Osvaldo Reynoso, este gran escritor peruano. Hasta nuestro próximo programa.